Buenos días amigos, seguimos en Cerdeña y hoy les presento un segundo video donde están presentes el profesor Luigi Sanna, Sandro Angi y el ahora amigo del canal, el profesor Gian Matteo Corrias. Nos encontramos en lo que es quizás uno de los monumentos más importantes de toda Cerdeña. Y yo diría que definirlo como monumento es quizás un poco reduccionista e incluso banal, porque nos encontramos en el llamado Pozo de Santa Cristina que incluso hoy, más que un hermoso monumento, obviamente para ver, es muy fascinante y enigmático. Enigmático porque aquí también, una vez más lo vimos en el video anterior, el número 12 ocurre como los 12 meses, para representar el culto al dios solar, o el dios lunar, y, a este respecto, vemos lo que escribe el profesor Luigi Nannan, a partir de los considerables datos que hemos logrado procesar. Ahora se puede argumentar con un grado considerable de certeza que los documentos nurágicos escritos, compuestos por una serie de las letras mayores que 12 no presentan números distintos de 24, 36, 48, 60. Es decir, se observa el respeto por el 12 repetido con sus múltiplos. También aquí, el valor de escritura buscado parece ser el de la reiteración porque repetir el 12 3, 4 o 5 veces significa añadir un sentido léxico convencional a la escritura en su conjunto. Este respeto por los múltiplos del número solar y lunar parece ser tan firme que si, por casualidad, un determinado documento presentara números diferentes, por ejemplo 22 y no 24, 44 y no 48, 56 y no 60, es fácil deducir que se encuentra un número de letras correspondientes al primer múltiplo de 12. O posiblemente, al segundo o al tercero. Naturalmente, el debate sobre la escritura numérica y los símbolos numéricos sagrados debería extenderse a los monumentos, a todos los monumentos nurágicos sardos, empezando por el propio pueblo nurágico. Los pastores sardos es una afirmación muy interesante y curiosa. Arqueólogos y epigrafistas de su territorio han sugerido la escritura de un libro innovador muy interesante a un conocido estudioso de Sassari, Maxia en 1991. De hecho, lo han dicho al unísono, desde hace milenios, Soos Nurage Sunta 3 a 3, los Nuragi se presentan en grupos de 3, y ciertamente no es casualidad que una ciudad de Cerdeña, quizás debido a 3 Nuragi muy visibles o cercanos, se llame 3 Nuragues. Pero no son solo 3 los que deben ser considerados. Hay algunos hermosos números circundantes que están esperando ser estudiados e interpretados. Como el Dios 3 ordena, y para comprenderlo basta admirar, luego ver y luego saber leer. Esa obra maestra de la escritura de símbolos fonéticos geométrico-matemáticos que es el Pozo de Santa Cristina de Paulilatino. Hoy hablamos de esto precisamente a partir de lo llamado Tanit, o de la monumental letra pictográfica, el que es la tercera letra del alfabeto nurágico, y significa el ella, es decir, la divinidad andrógina ya, y así, una vez más, debemos decir que este número 12 se presenta con su valor emblemático, y ahora veamos esta película. Estamos hablando de la deidad. Lo que vemos es lo que se llama la cabaña de encuentro, porque en su interior hay un asiento que recorre el perímetro interno de la cabaña.
Se trata de una valla de piedras toscas que, sin embargo, es muy particular. Una valla que tiene forma geométrica de ovoide. Esta es su peculiaridad. En realidad fue diseñado con técnicas geométricas para la construcción del ovoide. Este recinto representa la misma deidad. En mi opinión, el esquema es este. Hay ese bloqueo con los dos laterales que provoca esto. No, perché hai ragione. Vediamo di trovare. Todo el esquema es este entonces. Entonces tienes la letra alfabética el, la letra específica lui, en protosemítico. Así que comencemos a entrar en sustancia. Luigi Sana es el autor de una teoría, según la cual la escritura en el mundo nurágico está muy extendida como expresión de la metagrafía. Es decir, la escritura a través de objetos. Cada objeto puede leerse, y por tanto, incluso el plano de un santuario. Entonces quizás veamos cosas. Vemos sillares que tienen una forma muy particular. Lo encontramos en muchos pozos sagrados. Evidentemente, es una forma que también está ligada al posicionamiento desde el punto de vista constructivo. Eso sí, absolutamente deseado. Sin embargo, en todo esto hay que pensar en una civilización que era muy intolerante y para la cual todo estaba ligado a lo divino, y probablemente esto también. Los 6 de cada lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 del otro lado. El 12 es un número sagrado. Los 12 meses del año. La escalera tiene 24 escalones. Aquí ya está presente en la entrada. En la entrada tenemos 6 sillares de toro, entonces ya tenemos el concepto de la divinidad del toro, y luego 12 siguen siendo esas piedras. Entonces ya tenemos 6, 6 y 12. Un 12 y aquí 24. Y aquí un 24. Entonces el 12 no es ambiguo. Incluso si alguien cuenta 25 pasos porque el paso de la cadera cuenta. Entiendo. Viendo la discusión del bloque 12, esto es para conectar la escalera en forma de abanico, con estas 12 que son todas iguales. Es una cosa maravillosa. Basalto. Esto es basalto. Esta parte está rehecha y todo esto. Estos de aquí son originales, por ejemplo, estos que vemos. Aquí son originales. Estos de aquí no. ¿Vale? E incluso, una parte de toda esta escalera no es original. Sin embargo, la parte inicial también sobresalía. Sí, claro, el 21 de abril, o mejor dicho del 16 al 21 de abril, ocurre un evento luminoso, debido al reflejo de los rayos del sol en el agua. Entonces la manifestación luminosa es creada por ese borde que sin embargo ha sido reposicionado, pero este borde tiene muy poca importancia porque podemos mover los 5 centímetros aquí. 5 centímetros allá no cambia en sustancia, lo que es importante en cambio, es que este borde es original, y es lo que luego en la manifestación luminosa que vemos en la pared, es el borde superior del punto luminoso. Otro aspecto de esta máquina que podemos definir como máquina astronómica, si queremos a todos los efectos, es este también. Y el nivel del agua debe estar bajo control, debe permanecer siempre en este nivel.
Lo que vemos aquí abajo es la parte superior de la mancha que vimos en la película, así que, independientemente de la posición de lo reposicionado, estamos seguros de que la manifestación luminosa, la duodécima es la que está ahí, están todas, lo mismo, unos 28 centímetros todos, S43, el 21 de abril, o mejor dicho del 16 al 21 de abril, se da la manifestación luminosa, dada por el reflejo de los rayos del sol en el agua, y esto sucede porque aquí hay un desbordamiento. Si en invierno no hubiera desbordamiento, el agua subiría por lo que otro de los aspectos de esta máquina, que podemos definirla como máquina astronómica, si queremos, a todos los efectos es también el nivel del agua que debe estar bajo control. Siempre debe permanecer en este nivel. Digamos que en todos los pozos sagrados hay rebosamiento. Uno de los factores que genera la manifestación luminosa en el 12º anillo, porque si el nivel del agua subiera ya no lo tendríamos en el 12º anillo, sino que sería más alto o en su defecto de agua, sería menor. Evidentemente con todo este aniversario del día 12 queda claro que el día 12 es fundamental. Sí, porque ese era el 12º anillo desde el nivel del agua, y el paso 25 sería ese o si contamos esto de aquí sería un escalón, pero no es un escalón, evidentemente, entonces la escalera es esta, la escalera comienza desde aquí, ¿cierto? Y este es el primer paso, ¿por qué era importante? La fecha del 21 de abril, sobre esta fecha solo podemos hacer conjeturas. No podemos saber nada preciso, pero recitamos un proverbio enteramente sardo, que en sardo dice, Chia meso de abrili, susuyori, no amunta surruku, surrobi dindi sununku, significa, si a mediados de abril, el trigo no ha cubierto el surco, limpia tu cara porque no tendrás que comer. ¿Qué significa? Que la fecha del 21 de abril es el momento en el que se puede entender si la espiga de trigo ya está bien terminada, aunque todavía esté verde o si, por supuesto, la cosecha será mala. Se trata, pues, de una consideración que puede consolarnos en esta fecha, aquí en Cerdeña. Entrar en su mente es muy difícil, y entender ese tipo de escritura, y no existe solo la escritura que conocemos, o mejor dicho, en la alternativa, la verdadera escritura, es esta, es ¿Por qué? Fueron campeones de este escrito, como aplicamos el concepto del toro y la luz, con la pila bautismal, luz, Nurak, pero aquí también tienes numerología,
Si te fijas, la numerología tiene que ver con la luz, las 24 horas del día. Sí, seguro que sí. Entonces tienes la luz expresada numéricamente, pero es el mismo concepto. Aquí también dice Nurage, así, como vemos, el número 12 es omnipresente y evoca obviamente los signos del zodíaco, las casas astrales, etc. En verdad, Graham Hancock también dedicó un amplio espacio en sus escritos a este número y también al símbolo del toro que, como hemos visto, todavía se repite en este monumento, sugiriendo que podría indicar la era de Tauro, hace 4 o 6.000 años, que incluye la edad del bronce y es la era en la que se desarrollaron grandes civilizaciones. Estamos hablando de Egipto, Sumer, el Valle del Indo, etc. Entre otras cosas, el número 12 es un submúltiplo de 60, es decir, entra dentro del sistema de conteo sexagesimal, es decir, sobre una base de 60, que era utilizado por los sumerios, y por lo tanto, este valor también tiene un valor matemático. También pensamos, desde este punto de vista, que aquella civilización de Oriente Medio, por tanto los sumerios, los asirios y luego los babilonios en particular, sabían de matemáticas mucho más de lo que se pensaba hasta ahora. Por ejemplo, parece ampliamente demostrado que conocían el teorema de Pitágoras, al menos 1000 años antes de que fuera atribuido como descubrimiento a Grecia. Conocían la relación entre la diagonal y el lado del cuadrado. Conocían, por tanto, los números irracionales que, por tanto, no son, por así decirlo, un descubrimiento de Pitágoras, etc. Lo que hemos visto nos remite a una cultura y a un sistema de pensamiento que es mucho más antigua de lo que nos han contado hasta ahora, cuando nos limitamos a identificar la historia de Cerdeña con la de los fenicios, cartagineses, romanos, etc. Pero es mucho más antigua y, sobre todo, la vimos primero en la lectura del pasaje del profesor Sana, la escritura ya, y luego también este número 60. Este número 12, que es un submúltiplo del mismo, representan una conexión muy estrecha, absolutamente desde el punto de vista cultural y desde otras áreas científicas, entre esta parte de Italia, Cerdeña, y Medio Oriente, y por lo tanto, esto nos dice que este territorio aún está por ser estudiado, y hasta ahora lo han hecho académicos que son pioneros cuyos estudios necesitan ser absolutamente conocidos, ampliados y difundidos. Adiós y hasta la próxima.